Muy buenos días con todos. Hoy vamos a empezar con el estudio de la bioquímica, revisando acerca del metabolismo de la glucólisis. Vamos a ver una pequeña introducción, hablar acerca de generalidades, hablar sobre el transporte de la glucosa hacia los tejidos, la vía propiamente y su regulación, sobre todo la fosfofructoquinasa 1, que es importante. Entonces, como generalidades, sabemos que la glucólisis, una pequeña definición, significa en la destrucción de la glucosa. Yo cojo la molécula de glucosa y la transformo en piruvato. Es otra sustancia que esta aquí me va a servir ¿para qué? Para yo poder producir energía mediante dos mecanismos. En caso de llevarlo hacia la mitocondria, pues voy a terminar generando energía, pero lo puedo llevar a la mitocondria. Esto se conoce como glucólisis aeróbica, porque necesita de oxígeno y la mitocondria. Y en caso de que yo no tenga la mitocondria, la puedo llevar. Esto se conoce como glucólisis anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Y esto sobre todo se encuentra en los eritrocitos, porque son los que no tienen la mitocondria y por ende la forma de glucólisis que ellos hacen es de tipo anaeróbica. Pero bueno, y entonces como también terminología básica, hay que saber, como esto es uno de los primeros temas que se estudia en bioquímica, es importante saber la terminología de ciertas enzimas, porque esto nos ayuda a entender un poco el proceso y evitar esa memorización de, sobre todo, los nombres de las enzimas, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que termina en asa hace referencia a que es una enzima. Todo lo que termina en asa. Y entonces, ¿qué significa esta quinasa? La quinasa significa que esta enzima va a ser encargada de coger un grupo fosfato y pegarlo a otra molécula. Coge un grupo fosfato y lo pega a otra molécula. Pero utiliza ATP. Necesita de ATP para poder coger ese grupo fosfato y pegárselo a otra molécula. A diferencia de la fosforilasa, que en cambio pega un grupo fosfato también a otra molécula, pero no necesita de ATP. Ahora la fosfatasa, en vez de pegar un grupo fosfato, lo va a remover. Remueve ese grupo fosfato de una sustancia. La deshidrogenasa, en cambio, esto lo que hace es una reacción óxido-reducción, que consiste en coger los electrones de una molécula, esto tiene electrones en su superficie, lo coge y se lo pasa a otra sustancia. Es una reacción de óxido-reducción. La hidroxilasa, en cambio, coge el grupo hidroxilo, que es el OH, y se lo pega a otro sustrato. La carboxilasa, en cambio, el grupo carboxilo. La mutasa se encarga de coger un grupo funcional. Por ejemplo, nosotros vamos a revisar acerca de la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, que tiene un grupo fosfato en el carbono 6. La mutasa se encarga de coger ese grupo fosfato y ponerlo en otro lugar. En vez del carbono 6, por ejemplo, lo pone en el carbono 1. Y en vez de ser glucosa 6-fosfato, pasa a ser a glucosa 1-fosfato, por ejemplo. Lo pone en el carbono 1. Es de remover el grupo funcional dentro de la misma molécula. Y la sintasa o sintetasa, en cambio, consiste en... O sea, esto significa síntesis, que es generar y formar una nueva molécula a partir de dos o más. O sea, coge dos moléculas y sintetiza una nueva. Y esto sobre todo necesita energía. Importante conocer. También hay otros tipos de enzimas, sobre todo las isomerasas, por ejemplo, que estos cambian la molécula, el nombre de la molécula sin cambiar su estructura. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en esta vía, que por ejemplo de la glucosa pasa a fructosa, pero obviamente sigue siendo un monosacárido, ¿no? Lo que hace es solo cambiar su nombre. Entonces, como vista general, la glucólisis comprende a esta parte que está de color verde y esperemos revisar todas las vías, ¿no? Aquí está una vista de todas las vías metabólicas principales y sobre todo, si hacemos un zoom, vemos que la glucólisis comprende esta parte. Como hemos dicho, es coger la glucosa y transformarla en piruvato. Una serie de procesos que ya lo vamos a revisar. Y a la final este piruvato va a servir para producir energía, así ya sea en el modo de entrando al ciclo de Krebs en la mitocondria, que de ahí ya obtenemos bastante cantidad de ATP. Esto es en presencia de oxígeno y de mitocondria. Obviamente va a poder entrar al ciclo de Krebs porque esto ocurre en la mitocondria. Y va a terminar generando, por ejemplo, la forma de energía que va a terminar generando es el NADPH y el FADH2, que estos van a entrar a la cadena transportadora de electrones,
y van a ir lo que es la fosforilación oxidativa, donde tenemos la mitocondria, hay varios procesos que ocurren, entre ellos el citocromo se oxidasa, y bueno, en sí va generando energía en forma de calor. Eso es lo importante, ¿no? ¿Verdad? Ahora, datos a saber es que si el piruvato entra por la glucólisis aeróbica al ciclo de Krebs, va a producir aproximadamente 36 ATPs, son bastantes. En cambio, si va por el otro lado, por el otro camino, que es donde no hay oxígeno, y no hay mitocondria, pues va a terminar produciendo ácido láctico o lactato. Y a la final, este lactato no genera ATP y obtiene el producto neto, que ya lo vamos a ver, se queda con 2 ATPs, o sea, de 2 a 4 ATPs. Es lo que hace si una célula va por glucólisis anaeróbica, sin oxígeno. O sea, es bastante la diferencia, ¿no? Y por eso es que se prefiere que la célula entre por una glucólisis aeróbica, para que produzca mucha más energía. Entonces sabemos que este proceso está ocurriendo únicamente cuando son periodos postprandiales, es decir, después de cada comida, después de comer, ocurre este proceso de glucólisis. Ahora, hay ciertas células que son importantes, que necesitan de esta glucosa, o sea, no pueden obtener otro tipo de sustrato para producir energía, como lo es el cerebro y los eritrocitos. Tienen una alta demanda metabólica y por ende necesitan la glucosa para poder producir su energía. No pueden utilizar otro tipo de sustrato como, por ejemplo, o sea, sobre todo el eritrocito, porque como ya ha mencionado, no tiene la mitocondria, entonces no puede producir otra cosa, y en cambio el cerebro, al sí tener mitocondria, puede utilizar, por ejemplo, cuerpos cetónicos para su energía. Pero en cambio, estos necesitan netamente de glucosa para poder funcionar. Y está el otro lado de la moneda, que es cuando estamos en esos periodos de inanición, donde no comemos o ayuno, en el que, bueno, estos periodos después de comer están dados demandados por la insulina, porque la insulina es la principal hormona anabólica que se encarga de coger esa glucosa que está en la sangre e ingresarlas a las células, que ya lo vamos a revisar. En cambio, el otro lado de la moneda es cuando no estamos comiendo. Aquí viene otros tipos de hormonas como el glucagón y sus secuaces, digamos, ¿no? Que es la epinefrina, la hormona de crecimiento, la norepinefrina, bueno, las otras hormonas que tienen el mecanismo similar, ¿no? De esto consiste en generar la gluconeogénesis, o sea, no tenemos nada de glucosa y la producimos. Pero bueno, eso es aparte. Entonces, ahora, ya obtenemos la molécula de glucosa en sangre, ¿sí?, por la comida, que principalmente está en los carbohidratos. Entonces, esta molécula de glucosa puede viajar libremente en la sangre, es decir, que es hidrofílica, pero necesita de un transportador para poder ingresar dentro de la célula, porque no puede, la célula, si recordamos, tiene su membrana plasmática, que está compuesta de lípidos, y no la puede atravesar, entonces necesita de un tipo de transporte, que se llama transporte de difusión facilitada. Y estos transportadores se los conoce como los GLUT, que viene del inglés, ¿no? ¿Verdad? Glucose Transport. Entonces, por eso. Y hay 5 tipos principalmente, pero lo que nos interesa son solo 4. GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. Aquí hay que conocer ciertas importancias. Por ejemplo, el GLUT1 y el GLUT3 lo encontramos prácticamente en todos los tejidos. En el cerebro, en eritrocitos, intestinos, en todos los tejidos. El GLUT2, en cambio, únicamente lo encontramos en el hígado y en las células beta pancreáticas. El GLUT2 y el GLUT4 están en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Ahora, hay ciertas diferencias. Esta KM significa, es una constante, bueno, no recuerdo el nombre, pero lo que indica es decir que cuánta afinidad tiene ese transporte por la glucosa. Si vemos un número bajo, aproximadamente 1, es decir que tiene alta afinidad. Vemos el GLUT2, tiene una baja afinidad, porque el número es mucho más alto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el hígado y las células beta pancreáticas van a tener una baja afinidad a la glucosa. Y esto en cierta parte tiene sentido, ya que si el hígado coge principalmente toda la glucosa, al final la va a almacenar en forma de glucógeno.
Y no queremos eso, las otras células se quedan sin su sustrato fundamental que es la glucosa para poder producir energía. En cambio, si esta glucosa llega principalmente a los otros tejidos, cerebro, eritrocitos, intestinos, células renales, músculo esquelético, tejido adiposo, aquí sí nos interesa que estos tengan su sustrato antes que lo haga el hígado, para que no lo almacenen, ¿no? Y lo puedan utilizar propiamente. Por eso es que es importante esta diferencia, que el GLUT2 tiene una baja afinidad hacia la glucosa, que lo encontramos en el hígado y las células beta pancreáticas. Ahora, otra diferencia es que el GLUT4 es el único que es dependiente de insulina. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo observamos en la imagen, que en ausencia de insulina, lo que va a hacer es que van a haber pocos receptores de GLUT4 en su membrana. Necesita que la insulina se libere para que pueda expresar sus receptores en la superficie. Eso a tener en consideración. Ahora sí, si pasamos a revisar un poco de la vía propiamente, tenemos ya este proceso con el cual la glucosa ingresa a la célula por su transportador GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, el que sea. Y aquí encontramos la primera enzima. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, tenemos 3 enzimas principales que actúan a este nivel de la glucólisis, o 3 enzimas que van a ser importantes. La hexoquinasa, esa es una. La fosfofructoquinasa 1, esa es otra. Y la piruvatoquinasa. Estos son 3 enzimas que prácticamente van a marcar la vía de la glucólisis. Sobre todo la fosfofructoquinasa 1, que es la reguladora. ¿Por qué? Porque si revisamos, esto solo es, la flecha está en un solo sentido, es decir, que es una reacción unidireccional. Las otras ocurren en ambas direcciones, si lo observamos. Entonces esto quiere decir que estas 3 enzimas van a ser encargadas de realizar propiamente la glucólisis. Entonces son importantísimas. Entonces, ahora, cierta cosa importante, lo que entra en la glucosa por acción de una hexoquinasa, que se hayamos revisado, las quinasas que hacen coger un grupo fosfato y pegarlo a otra molécula utilizando energía ATP, esto es lo que se encarga de esta hexoquinasa. Coge un grupo fosfato del ATP, el ATP recordemos que es adenosin trifosfato, o trifosfato de adenosina, lo coge y lo deja como ADP, adenosin difosfato, y se lo pega a la glucosa. Ese grupo fosfato que cogió se lo pega a la glucosa y obtenemos la glucosa 6-fosfato. Ahora, la hexoquinasa la encontramos en prácticamente todos los tejidos a excepción del hígado. Aquí en el hígado encontramos la glucoquinasa, que es prácticamente similar, ¿no? ¿Verdad? Y existe cierta diferencia entre los dos. Entre esas encontramos otra vez la KM, que esta quiere decir la afinidad que tiene, como habíamos dicho, la afinidad que tiene la glucosa por este tipo de célula, ¿no? ¿Verdad? Y es normal que sea alta en la glucoquinasa, porque si recordamos, el hígado al coger la glucosa lo va a almacenar. Entonces es importante que llegue primero a otros tejidos antes de que el hígado propiamente lo almacene. Y importante es que es inducida por la insulina, a diferencia de la hexoquinasa, que en cambio es inhibida por la glucosa 6-fosfato, porque al ya producirlo pues ya no va a necesitar de más. Entonces obtenemos la glucosa 6-fosfato y de aquí, por acción de una isomerasa, como ya mencionaba, esta isomerasa cambia el nombre propiamente de la glucosa. Si recordamos la glucosa por bioquímica, ¿no? ¿Verdad? La glucosa es un carbohidrato, perdón, un monosacárido que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, y lo que hace es de esta glucosa pasarlo a fructosa, que sigue siendo un monosacárido, sigue teniendo la misma estructura, ¿no? ¿Verdad? ¿Y para qué hace eso? Porque de esta fructosa 6-fosfato, aquí lo podemos dividir en 2 partes, porque actúa, esto es en otra parte, para obtener la fructosa 6-fosfato, para que actúe la fructoquinasa 1 y producir fructosa 1,6 bifosfato. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque sabemos que esta fosfofructoquinasa 1, al ser una quinasa, va a coger un grupo fosfato de un ATP y se lo va a pegar a la fructosa 6-fosfato, y ahora tenemos fructosa 1,6 bifosfato. Esto es solo nomenclatura. Bifosfato quiere decir 2,
uno, que tenemos el fosfato en carbono 1 y otro en el carbono 6, y la fructosa, ¿no es verdad? Entonces tenemos nuestra molécula de fructosa pegados dos grupos fosfato. Pero para que se estimule esta fosfofructoquinasa 1 necesita de una fosfofructoquinasa 2, que esta fosfofructoquinasa 2 la obtenemos de, la fructosa 2,6, el bifosfato, la obtenemos de la PFK2, de la fosfofructoquinasa 2, que esta es inducida por la insulina. La insulina, en presencia de insulina, va a estimular la fosfofructoquinasa 2. ¿Para qué? Para que la fructosa 6-fosfato se transforme en fructosa 2,6 bifosfato. Y esta pueda estimular a la PFK1 para que transforme esta fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato. Eso es importante. Ahora, ¿por qué ocurre esta regulación propiamente? ¿Y por qué la insulina es importante en este momento? Si recordamos, dentro de las generalidades habíamos dicho que las células necesitan este proceso de glucólisis ocurre después de comer. Entonces quiere decir que en este momento la célula tiene poca energía. ¿Y cómo sabemos que tiene poca energía? Porque hay lo que es el AMP, el adenosín monofosfato. O sea, sabemos que la principal fuente de energía es el ATP y lo tenemos en forma de AMP, es una baja energía. Entonces, la insulina lo que hace es estimular toda esta vía para que pueda producir la fosfofructoquinasa 1 y así decir que esta célula tiene que coger esa glucosa y poder producir energía, porque le falta energía. Ahora, del lado contrario, ¿cómo se regula propiamente? Aquí los estados de alta energía son el ATP y el citrato. El citrato es una sustancia, un compuesto que lo encontramos después de obtener el piruvato, entrar a la mitocondria y entrar al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs obtenemos el citrato. Entonces, si entramos al ciclo de Krebs, quiere decir que esta glucosa, o mejor dicho, el piruvato ya fue utilizado para producir energía. Eso quiere decir que la célula tiene altos niveles de energía, ¿no verdad? Entonces, por ende, va a bloquear o va a inhibir la producción de fosfofructoquinasa 2 y esto va a inhibir toda la vía. Entonces, la principal enzima reguladora, como habíamos mencionado, es la fosfofructoquinasa 1 y es por eso, por todos estos niveles de energía. Entonces, ya continuando, tenemos la fructosa 1,6 bifosfato y aquí por acción de una enzima aldosa. Esta aldosa lo único que se encarga es de romper nuestra fructosa, sabemos que es de 6 carbonos y esto lo que hace es romperlo en la mitad o dividirlo, digamos, ¿no? Y tendríamos dos moléculas de 3 carbonos cada una, ¿no? ¿Verdad? El gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxiacetona fosfato. Esta hidroxiacetona fosfato va a ser utilizada para producir glicerol 3-fosfato, que el glicerol 3-fosfato es esta cabeza de lípidos, y tenemos el glicerol 3-fosfato, y si a este le pegamos 3 ácidos grasos, se constituye un triglicérido, ¿no? ¿Verdad? Que es la forma de almacenamiento de lípidos. Entonces, dihidroxiacetona fosfato nos va a servir para la síntesis de ácidos grasos y demás. Entonces, este flujo es bidireccional, es decir, aquí vamos a ahorrar un poco. La dihidroxiacetona, la fructosa 1,6 bifosfato, por acción de la aldosa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. Pero al momento que este gliceraldehído 3-fosfato se transforma en dihidroxiacetona fosfato, la dihidroxiacetona también se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Ocurre simultáneamente. Entonces es por eso que en sí estamos produciendo todo esto corresponde a la vía de la glucólisis, ¿no? En sí la dihidroxiacetona fosfato no forma parte de la glucólisis, pero entonces al ser un flujo direccional, vamos a obtener el doble
de nuestros productos, digamos, o lo que generamos en esta vía propiamente. Vamos a tener el doble. ¿Por qué? Porque la produce el gliceraldehído 3-fosfato y porque la produce también la hidroxiacetona fosfato que se transformó en gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Por eso obtenemos, en vez de obtener un ATP, obtenemos 2 ATPs aquí y otros 2 acá, y ahí están los 4. Lo mismo con el NADH, en vez de producir solo 1, producimos 2. Eso es importante, ¿no? Entonces, continuamos. Aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, es por acción de isomerasa que ocurre este cambio, ¿no? ¿Verdad? Como hemos dicho, es solo reordenar como habíamos visto acá, es cambiar esta estructura. Sigue siendo una molécula de 3 carbonos. Cambia la estructura y cambia el nombre. Y de aquí, por acción de una deshidrogenasa, que hemos dicho que es encargada de coger electrones de una molécula y pasárselo a otra, es que este NAD es lo obtenemos sobre todo de la vitamina B3, que es un ácido nicotinamídico, y para producir NADH, que esto nos va a servir para generar energía después. Entonces obtenemos el 1,3 bifosfoglicerato. Ahora de aquí, los eritrocitos tienen una función importante que es producir 2,3 bifosfoglicerato. Esto va a ser importante, ya lo vimos cuando vimos la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, que es importante para poder unir y liberar sobre todo el oxígeno que se pega al grupo hemo de la hemoglobina, ¿no? Entonces, y después de este 1,3 bifosfoglicerato, por la acción de una quinasa, fosfoglicerato quinasa, coge un grupo fosfato del ADP que ya teníamos antes y lo transformamos en ATP. Aquí ya obtenemos 2 moléculas de ATP, las primeras 2 moléculas de ATP que obtenemos. Aquí, si recordamos antes, en este proceso solo gastamos ATP, cogimos ATP y lo transformamos en ADP, lo mismo acá, o sea, gastamos energía. Esta es la primera parte de la vía donde producimos 2 moléculas de ATP, es prácticamente que recuperamos esa inversión que hicimos. Entonces después, este 3-fosfoglicerato, por acción de una mutasa, que es cambiar el grupo funcional, lo transforma en 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato, por una enolasa, se transforma en fosfoenoil piruvato, que esto es importantísimo, o sea, tiene alta capacidad de producir energía, y de aquí actúa la piruvato quinasa, la otra enzima reguladora, la cual coge el ADP y lo transforma en ATP. Aquí obtenemos otras 2 moléculas de ATP. A la final ya tenemos 2 ATPs acá arriba, 2 acá abajo y 2 NADH. Y prácticamente eso es lo que consiste en la glucólisis, ¿no? ¿Verdad? Coger la glucosa y producir 2 ATPs, perdón, 4 ATPs, 2 NADH y 2 moléculas de piruvato que están acá. Aquí ya producimos el piruvato por la acción de esta quinasa. Pues tenemos 2 moléculas de piruvato. Aquí, como ya hemos mencionado, puede ir por la vía en presencia de oxígeno, ingresa a la mitocondria de las células para entrar al ciclo de Krebs y producir energía, ¿no? ¿Verdad? Y en el otro caso, ir por la vía de la lactato deshidrogenasa en ausencia de oxígeno y producir el lactato. Aquí no obtenemos energía prácticamente. Y lo que hace es revertir este NADH en NAD, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso. Y bueno, eso ha sido todo prácticamente. Espero haberme dado a entender. Y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.